En esta noche, mis amados hermanos, vamos a dar inicio a la exposición del capítulo 6 de nuestra confesión de fe, que trata de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Este capítulo, como su nombre lo indica, trata de las implicaciones teológicas de la desobediencia de Adán y Eva. El capítulo enseña las consecuencias inmediatas del pecado para nuestros primeros padres, para Adán y Eva. También va a enseñar los efectos posteriores y las implicaciones para sus descendientes, o sea, para toda la raza humana. Pero ojo con esto, desde la narración de los sucesos, de los hechos sucedidos al principio en el Edén, tomándolos como se deben tomar, como hechos históricos, como bien lo vimos en la exposición que el pastor Paulo Andrés hizo del capítulo 4 acerca de la creación. Ahora, para la exposición de este capítulo vamos a hacer uso de uno de los esquemas que el doctor Sam Waldron presenta de cómo está estructurado. Que básicamente este capítulo se puede dividir en dos grandes secciones. La primera nos habla de la naturaleza de la caída. De la naturaleza de la caída. De esto nos habla, o de esto se ocupa el párrafo 1, que es el que expondremos en la enseñanza de esta noche. Y la segunda sección nos habla del resultado de la caída. Vamos a estar hablando de la transmisión del pecado, vamos a estar hablando de la doctrina del pecado original. De esto se ocupa el resto de los párrafos, desde el párrafo 2 hasta el párrafo 5, el resto de los párrafos. Pero entonces, en esta noche, la enseñanza se enfocará en la naturaleza de la caída. Iniciemos entonces leyendo el párrafo 1 de este capítulo 6 de nuestra confesión de fe. El párrafo 1 dice así. Es más bien largo y lo he dividido en dos diapositivas para que lo leamos bien desde pantalla. Dice: si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, sin embargo no permaneció mucho tiempo en este honor. Usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios, conforme a su sabio y santo consejo, permitir, habiéndose propuesto disponerlo para su propia gloria. La naturaleza de la caída resumida aquí en esta expresión de nuestra confesión de fe. Ahora, creo que ustedes lo han podido notar, pero nuestra confesión de fe toma, como lo mencioné al principio, la narración del Génesis al pie de la letra como un hecho histórico aceptado. La doctrina que se expresa no solo en este capítulo, pero especialmente en él, depende de su historicidad. O sea, que lo narrado en Génesis son hechos históricos. Esto es fundamental para la comprensión del mundo y la redención, reflexiona el doctor Sam Waldron. Así entonces, este es el fundamento de lo que creemos acerca de la naturaleza de la caída. Génesis
como una narración histórica, su historicidad. Esto, como lo dice el doctor Waldron, es fundamental para la manera como comprendemos el mundo y la historia de la redención, lo que nos habla la palabra del Señor acerca del obrar redentor de nuestro santo Dios. Así que partimos desde esta convicción de la historicidad de la narración del Génesis sobre la caída del hombre a causa de su pecado. Muy bien, veamos un poco acerca del párrafo. El párrafo inicia señalando inicialmente el estado de rectitud en el que el hombre fue creado. Así arranca el párrafo. Dice, si bien Dios creó al hombre recto y perfecto. Si bien Dios creó al hombre recto y perfecto. Hermanos, el hombre fue creado a imagen de Dios. Ya lo vimos aquí. Es importante, si tú no has podido asistir, que acudas a las clases grabadas de esta nueva exposición que estamos haciendo en nuestra confesión de fe. Hemos tenido unas enseñanzas en estos anteriores capítulos preciosas, fundamentales, y allí vimos que cuando se habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, estamos hablando de que Dios lo creó en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Dicho de otra manera, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, teniendo escrita la ley moral de Dios en su corazón. Y estaba capacitado. Esto se conoce como estado de inocencia. Hay que distinguirlo con esta misma expresión que a veces utiliza el dispensacionalismo, en el sentido de estado de inocencia, en el sentido de que fue creado en este estado de rectitud. Él podía no pecar o podía pecar, pero fue creado a imagen y semejanza de Dios en conocimiento, justicia y santidad, en un estado de rectitud privilegiado, y la ley moral, la ley de Dios, escrita en su corazón, le capacitaba en ese estado de rectitud para expresar amor genuino por Dios. ¿Cómo? A través de la obediencia a la voluntad divina. Eso es lo primero que arranca diciendo el párrafo, hablando de ese estado de rectitud. Si bien Dios creó al hombre recto y perfecto. Thomas Boston describe maravillosamente ese estado privilegiado en el que fue creado el hombre. Él escribió lo siguiente: había luz en su entendimiento, santidad en su voluntad y rectitud en sus afectos. Había tal armonía entre todas sus facultades que sus miembros cedían a sus afectos a su voluntad a su razón, y su razón se sometía a la ley de Dios. Esto es lo primero entonces que arranca afirmando el párrafo 1 de este capítulo 6, la condición de rectitud en el que fue creado el hombre, un estado privilegiado donde sus facultades, mente, voluntad y afectos trabajaban en perfecta armonía. Pero además continúa diciendo el párrafo que Dios le dio una ley justa que hubiera sido para vida si hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión. Esto lo que nos habla es de la relación que Dios establece con el hombre al haberlo creado en ese estado de rectitud. Establece una relación con el hombre que es una relación de pacto. Dios entra en una relación con el hombre en ese estado ya privilegiado en el que lo creó para bendecirle aún más, para llevarle a una existencia aún superior de la que fue creado. Voy a volver a repetir esto, porque
Por lo general, cuando se piensa de la creación del hombre en ese estado de rectitud, se piensa que ese ya era como el estado máximo. Pero lo que nosotros vemos de la voluntad de Dios para crear al hombre, pero lo que nosotros vemos a lo largo de la historia de la redención, es que Dios crea al hombre en ese estado maravilloso de rectitud, esa expresión de Thomas Boston con respecto a su razón, su voluntad, sus afectos y su obrar de sus miembros para agradar a Dios en su voluntad por la ley escrita en su corazón. Esto es glorioso. Pero al haberlo creado así y al haber establecido con él una relación de pacto, que es lo que estamos viendo en esta siguiente expresión, se muestra que Dios tenía para él en esa relación un estado aún mejor. Porque como lo hemos aprendido también a lo largo de la exposición de los capítulos anteriores, toda relación de pacto tiene el propósito por parte de Dios de bendecir a la criatura, de bendecir a el hombre. Así que cuando dice que le dio, después de haber hablado del estado en el que lo creó, cuando dice después, y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión, nos está hablando de una relación de pacto. Dios entra entonces en una relación con el hombre en ese estado ya privilegiado, estoy repitiendo lo que dije que iba a repetir, en el que lo creó para bendecirle aún más, para llevarle a una existencia aún superior de la que fue creado. Es evidente que en la narración que nosotros tenemos sobre los hechos históricos en Génesis, es evidente que Dios entra en un pacto con el hombre. Nosotros encontramos las partes, Dios y el hombre. Nosotros encontramos una exigencia divinamente impuesta, la obediencia. Encontramos una amenaza por la transgresión y la promesa de vida implícita. Estos todas son partes, aspectos propios de la naturaleza de una relación de pacto, Importantísimo esto. Dios crea entonces al hombre en un estado de rectitud, privilegiado, pero después le da una ley, le dio una ley justa, con promesa y amenazas, lo cual muestra entonces que entra en una relación pactual. Sin embargo, los redactores de nuestra confesión, de manera particular e intencionada, prefirieron referirse aquí a una ley adicional que Dios le da al hombre y no hacer uso de la expresión pacto o pacto de obras. Ya nos vamos a referir a este detalle en un momento cuando nos detengamos a comparar la redacción de este párrafo en nuestra confesión frente a la de Westminster y a los de los congregacionalistas, la confesión de Saboya. Pero es importante aquí, y lo hago notar, aquí se ve que Dios establece una relación de pacto, pero los redactores de nuestra confesión de fe, a propósito, intencional, no utilizan la expresión pacto de obras, y ya vamos a ver por qué. Ahora, recapitulando, mis hermanos, el párrafo inicia señalando el estado de rectitud en la que el hombre fue creado, con la ley moral escrita en su corazón y la capacidad de obedecerla para manifestar su amor a Dios. Y la relación de pacto que Dios establece con él, dándole una ley adicional. Esto se conoce como una ley positiva. ¿Adicional a cuál? Adicional a cómo lo creó en el estado de rectitud, a la ley moral escrita en su corazón, y esto con el propósito de bendecirlo. El primer texto de prueba que presenta nuestra confesión se refiere precisamente a esta ley adicional que Dios le da a Adán en el Edén. Y recuerden
que en esta nueva exposición de la confesión de fe, tomamos la decisión de que íbamos a traer los textos de prueba originales, porque a través del tiempo algunos hermanos y con buena intención han sumado otra cantidad de versículos que son muy enriquecedores y que tienen las confesiones que nosotros tenemos impresas, pero no son los mismos o adicionaron a los que originalmente los redactores de la confesión de fe pusieron, lo cual es importantísimo que los podamos distinguir porque tenían la intención de resaltar un punto específico. De hecho, como lo estoy mencionando aquí, el primer texto de prueba que presenta la confesión de fe se refiere a esa ley adicional que Dios le da a Adán en el Edén. Génesis capítulo 2 versículos 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que tenemos este inicio. Dios crea al hombre en ese estado de rectitud privilegiado, pero establece con él una relación de pacto, dándole una ley positiva, una ley adicional, con el propósito de bendecirle aún más. Pero a partir de aquí, mis hermanos, se narra la tragedia cósmica de la caída del hombre. Continúa diciendo el párrafo: sin embargo, no permaneció mucho tiempo en este honor. Terrible. Aquí empieza todo el dolor. Ahora, dice: sin embargo, no permaneció mucho tiempo en este honor. La palabra de Dios no nos dice cuánto tiempo estuvo el hombre en ese estado privilegiado, pero inferimos que fue breve, muy breve, porque ante el mandato que Dios les hizo de fructificar y multiplicaos y llenar la tierra, que recibieron nuestros primeros padres al ser creados, pues no llegaron ni siquiera a concebir a su primer hijo antes de transgredir el pacto con Dios. Ahora, esto no es como las dificultades que tenemos hoy en día, las parejas, con cómo ha afectado aún el pecado en nuestros propios cuerpos, donde aún concebir un bebé no siempre es la bendición que tienen las parejas, pero en estado de perfección y con la orden que Dios les da de fructificar y multiplicados, perdónenme, pero un hombre perfecto, en el lugar perfecto, bajo la bendición de Dios, con el asombro que tiene Adán cuando le da a Eva y dice: verdaderamente esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eso era para prontico, pero no alcanzaron ni siquiera a concebir a su primer hijo. Así que, importante esta expresión de la confesión de fe. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en ese honor, La narración de la caída del hombre que viene a continuación, cuando ya empieza la narración como tal de esta tragedia de la caída del hombre, tiene unos detalles muy importantes en su redacción. Leamos entero esa parte del párrafo para después entrar a referirnos a esos aspectos importantes. Continúa diciendo: usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, Muy bien, 3 aspectos muy importantes podemos notar en la redacción de esta porción del párrafo. El primero es la inclusión del papel de Eva en la caída, que no sé si cuando lo leyó
tal vez percibió o le pareció como contrario a la expresión que nosotros siempre tenemos con respecto al pecado de Adán, y Adán como responsable del pecado. Pareciera ser contrario al lenguaje usado por el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 12 al 21, donde el énfasis está en Adán. Allí en Romanos 5, 12 al 21, el apóstol Pablo se enfoca en Adán, el pecado de Adán. Pero allí está hablando de Adán como representante de la raza humana y contrastándolo con Cristo, el representante de los suyos, de la iglesia, él como el postrer Adán. La inclusión de Eva, tan específica en nuestra confesión de fe, al narrar la caída, así como lo hace Westminster y también la confesión congregacionalista de Saboya, que dicen de manera más general nuestros primeros padres, es totalmente intencional. No es que esté en contradicción con la expresión del apóstol Pablo, sino que tiene un propósito, tiene una intención. La inclusión del papel de Eva en la caída es importantísimo porque tiene el propósito de refutar una herejía, refutar una de las enseñanzas de la herejía sociniana sobre la doctrina del pecado. Ahora, sobre este punto no me voy a detener hoy porque lo haré, Dios mediante, en la próxima enseñanza en la exposición del párrafo 2. Sin embargo, quise que lo notáramos desde hoy. Es importante que ese aspecto de hacer esa inclusión del papel de Eva en la caída lo tuviéramos allí presente, porque es totalmente intencional. No va a restar la responsabilidad que vemos en la palabra del Señor de Adán como cabeza de su familia, ya me voy a referir a esto, sino porque tiene toda una intención, y es contrarrestar, denunciar, refutar, es la expresión más adecuada, una herejía sociniana sobre la doctrina del pecado. Pero es tan importante esa inclusión que los otros dos textos de prueba originales que da nuestra confesión de fe son sobre este punto. Notémoslos. Génesis 3, versículo 12 al 13. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y el otro texto de prueba que presenta originalmente este párrafo es 2 de Corintios 11:3. El apóstol Pablo le dice a los corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, permítame aclarar algo antes de pasar al siguiente aspecto de la redacción de esta porción del párrafo. Insisto, la inclusión del papel de Eva tiene una intención. La inclusión del papel de Eva en la redacción del párrafo tiene una intención, pero no tiene el propósito de negar que la responsabilidad mayor recaía sobre Adán como cabeza de su hogar. ¿A quién llamó Dios a dar cuenta de lo que había sucedido? A Adán. Y es a Adán a quien la misma palabra de Dios cita como representante de la raza humana, en contraste con el postrer Adán, que es Cristo, como lo vemos en Romanos 5. Así que, aclarado ese punto, aquí lo que tiene es una intencionalidad en la que nos vamos a detener en el siguiente párrafo.
El segundo aspecto de esa porción del párrafo, que es bien interesante, bien importante, es que enfatiza la responsabilidad del hombre en la caída. Dice, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió. Quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió. Ya en capítulos anteriores, donde trata del decreto de Dios y donde trató también de la divina providencia, se ha señalado que aunque el decreto divino incluye todo lo que sucede y su providencia se extiende aún hasta la primera caída, dicen estos capítulos, y lo vimos en detalle, no se hace violencia a la voluntad de la criatura ni se quita su libertad. O la pecaminosidad de sus acciones procede solo de las criaturas. Así que esto ya lo hemos hablado. Esto ya ha sido expuesto tanto en el decreto divino, en el capítulo del decreto de Dios, como en el capítulo de la divina providencia. El hombre fue responsable por sus actos, no fue coaccionado. Aunque Dios, desde la eternidad, antes de la creación de todas las cosas, en su sabio y santo consejo, dejó en firme aún hasta la primera caída, y Él es la causa primaria de todo lo que sucede. Adán pecó voluntariamente, sin ser forzado a ello, y lo hizo deliberadamente. Nadie forzó a Adán a pecar. En el estado de rectitud que fue creado, él podía no pecar, pero decidió hacerlo libre y voluntariamente. Muy bien. El tercer aspecto importante que nos presenta esta porción del párrafo tiene el propósito de enfatizar cuán maligno fue el proceder de Adán. Dice, deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Note cómo se enfatiza cuán profunda, cuán total fue, déjenme un segundo por favor, cuán profunda, cuán total fue la transgresión del pecado de Adán. Se señala que deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados. Deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados. ¿Cuál es esa ley bajo la cual fueron creados? Ya lo expresamos al principio. La ley moral de Dios, que es escrita en el corazón del hombre en su creación, pero la distingue del mandato adicional que les fue dado. ¿Cuál es ese mandato adicional a la ley moral que les fue dado? Allí mismo responde nuestra confesión: comer del fruto prohibido o no comer del fruto del cual se les prohibió que hicieran, lo cual también fue transgredido. Esto es importantísimo, porque aquí lo que se está mostrando entonces es la profundidad de la transgresión de Adán. El pecado de Adán, rompiendo, transgrediendo voluntariamente la ley moral de Dios, el estado de rectitud en el que a él había sido creado, le capacitaba para manifestar amor por Dios obedeciendo su voluntad. Eso lo transgredió, así como también la ley positiva que Dios estableció con él en esa relación de pacto con el objetivo de bendecirle. Nehemías Cox escribió al respecto: el quebrantamiento de esta ley positiva supone e implica necesariamente una violación de la ley eterna de su creación.
Cuando yo menciono la ley eterna de su creación, ya sabemos de qué estamos hablando. O sea, la ley moral de Dios, el estado de rectitud en el que fue creado implica eso, que al ser creado a su imagen y semejanza, Él fue creado en justicia, en rectitud, en verdad. Una violación a la ley eterna de su creación. Esta transgresión fue una total apostasía de Dios y en ella estaba incluida toda maldad concebible. En un momento regresaremos a estas palabras de Cox, pero ya en su contexto, cuando pasemos a ver las particularidades de este párrafo en comparación con Westminster y Saboya. Pero permítame traerle la reflexión que también hace James Renihan al respecto. Dice, en la Declaración Bautista, el mandato dado también se considera una transgresión deliberada de la ley de su creación, en el sentido que demostró una falta de amor completo a su Señor y Creador. Esto es precisamente lo que argumenta Cox arriba. Primero, el pecado violó el mandato directo de no comer de un árbol. Segundo, fue una violación del pacto de la creación, al ser la ley adicional una demostración sobreañadida del amor del pacto. Y tercero, al violar este mandamiento único, nuestros primeros padres violaron la ley moral, trayendo devastación y destrucción a sus descendientes. ¿Cuál es mi objetivo pastoral con esta expresión? Hermanos, que cambiemos, si es que acaso tenemos la idea de que el pecado de Adán fue un descuido en un detalle menor de un mandato irrelevante que Dios le ordenó. No, mis amados hermanos, fue no solamente la transgresión, la violación a un mandato adicional que Dios le dio con el propósito de bendecirlo y que él estaba en la capacidad de cumplir, pero además de esto implica que se opuso voluntariamente a la ley escrita en su corazón, la naturaleza como él fue creado, el estado en el que fue creado de rectitud. Fue entonces una rebelión plena, deliberada, libre y consciente contra Dios. Y esto es lo que procuran hacer estos comentaristas de la confesión de fe al mostrar que no se trata solamente de que violó la ley positiva, que es gravísimo. Dios le dijo, no comerás, punto. Fue lo que Dios estableció en esa relación con él para bendecirle para vida. Pero la violación a esto implica que violó también la ley moral que había sido escrita en su corazón. Todo esto voluntaria y deliberadamente. La profundidad de la transgresión y del pecado de nuestros primeros padres. El párrafo termina expresando, como bien lo señala James Renihan, cuidadosamente la relación de Dios con ese acto, con el pecado del hombre en el Edén. Dice así: lo cual agradó a Dios conforme a su sabio y santo consejo permitir, habiéndose propuesto disponerlo para su propia gloria. Todo lo que hemos visto en detalle en capítulos anteriores, como el decreto y la divina providencia en cuanto a la relación de Dios con el pecado humano, es condensado en esta expresión final del párrafo. No me corresponde a mí exponerlo porque ya se expuso. Muy bien, gloria a Dios por ello. Dios en su decreto dejó en firme la entrada del pecado al mundo, sí, mediante la transgresión voluntaria, deliberada y libre de Adán a la voluntad divina, y determinó Dios en sí mismo usarla para su propia gloria. Dios no es el responsable del pecado, pero Dios estableció
que el pecado entrara mediante causas secundarias. El hombre es responsable de él, pero esto no está fuera del decreto divino. Y así lo estableció Dios, permitiéndolo libremente para el hombre, y ese permitiéndolo no es un permitiéndolo como donde él no tiene ninguna determinación, así lo dejó en firme para la manifestación de su propia gloria, Permítame compartirles una reflexión que Brian Borgman y Jason Ching hacen en el comentario a nuestra confesión de fe sobre este último aspecto que edita nuestro hermano Rob Ventura. Ellos escriben así: la confesión no ve conflicto al afirmar que esta violación del mandato de Dios y la subsiguiente caída de la humanidad fueron ambas, según su sabio y santo consejo, permitidas y con el propósito de hacerlo. Lo que Dios permite, Él decreta. Cada muerte y enfermedad, cada traición y calamidad se someten al plan perfecto de Dios para su propia gloria. La insuperable sabiduría y la santidad inmaculada de Dios no son contradichas por este mal, sino que son y serán vindicadas por Él. El Hijo de Dios se inclina, o sea, nosotros, se inclina ante asuntos demasiado profundos para el mero hombre. Eso es lo que hacemos los creyentes. Esto, mis amados hermanos, que hemos visto hasta este momento, es lo que confesamos y creemos de la palabra de Dios en cuanto a la naturaleza de la caída del hombre. Terminemos esta enseñanza ahora viendo las particularidades de este párrafo de nuestra confesión en comparación con la de Westminster, de nuestros hermanos presbiterianos reformados, y la confesión de fe y de regla de Savoy o de Saboya de nuestros hermanos congregacionalistas. Este capítulo 6 de la segunda confesión de fe de Londres empieza con revisiones en este párrafo que acabamos de estudiar importantísimas, cambios radicales a ambas confesiones, tanto Westminster como Saboya, lo que una vez más nos muestra el cuidado especial con el que se editó y redactó nuestra confesión de fe. Recuerden, nuestra confesión de fe toma como base la confesión de fe de Westminster. Y algunos en ignorancia hacen chiste de eso como si hubiese sido una copialina. Ya vimos en la introducción de esta nueva exposición que lo que se buscaba era tener una unidad en lo que se tenía unidad. Frente a toda la lucha y persecución que habían tenido tanto los presbiterianos reformados, los mismos congregacionalistas y los bautistas. Pero no es una simple copialina, es que son cosas que nosotros creemos también. Pero donde hay adiciones nos muestra el detalle que ellos vieron necesario mostrar en cuanto a profundización o incluso diferencia con respecto a estas confesiones que he mencionado. Aquí hay cambios radicales. La declaración de Westminster es muy breve de este primer párrafo. Dice así: nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. Esta base también la tenemos en nuestra confesión de fe, pero todo el añadido es bastante. Savoy o Saboya lo amplía agregando dos frases cerca del principio y una cláusula final. Dice así, el mismo párrafo: habiendo Dios hecho un pacto de obras y vida con nuestros primeros padres y toda su posteridad en ellos, ellos, siendo seducidos por la sutileza y la tentación de Satanás, transgredieron voluntariamente la ley de su creación y rompieron el pacto al comer la fruta prohibida. Como podemos verlo aquí en Saboya, la confesión comienza con la introducción de una terminología que no está incorporada
ni en Westminster, que es muy abreviada, pero tampoco en la nuestra, donde no se utiliza la expresión pacto o pacto de obras. Aquí se refiere a un pacto de obras y vida con nuestros primeros padres y toda su posteridad en ellos. La confesión bautista no sigue a Sabo ya en el uso de este lenguaje, sino que afirma que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado. ¿Por qué la segunda confesión de fe de Londres está redactado así? ¿Acaso esto implica un rechazo a la doctrina del pacto de obras? La expresión de pacto de obras no está presente en Westminster, no porque los teólogos de Westminster no creyeran en el pacto de obras, sino porque consideraron que no era necesario usar la expresión aquí. Ahora, los bautistas prefieren usar la expresión le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, después de mencionar el estado de rectitud en el que el hombre fue creado, que implica que la ley moral con la que fue creado estaba en su corazón, para enfatizar que Dios entra en un pacto con el hombre al darle una ley adicional, una ley positiva. No utilizan la expresión pacto de obras, no porque no crean que Dios entró en una relación de pacto que se conoce como pacto de obras, porque ellos debían obedecer al mandato que Dios les hizo, sino que no la usan porque quieren enfatizar este aspecto de que se les da una ley adicional, para que no se vaya a confundir, como lo vamos a ver más adelante, que el hombre al ser creado con la ley moral en el corazón, ya Dios lo crea en una relación de pacto, lo crea en un estado privilegiado y con la capacidad de manifestar amor a Dios obedeciendo su voluntad. Pero nosotros no vemos allí una promesa de bendición. La encontramos cuando se da una ley adicional. Allí es cuando establece esa relación de pacto. Y es por eso entonces, es por eso que los bautistas no utilizan pacto de obras, sino que enfatizan o utilizan le dio una ley justa. No es que los bautistas rechacen el pacto de obras, sino que al hacer uso de este lenguaje de una ley adicional que es quebrantada, enfatizan la naturaleza del pecado de Adán y Eva al quebrantar esa ley positiva particular de esa relación de pacto específicamente. James Renihan señala, y con esto voy cerrando, que en su discurso de los pactos, Nehemías Cox hace todo lo posible para insistir en que el centro de atención en el pacto de obras es el hecho de que Adán y Eva quebrantaron una ley, pero es una ley adicional. Y cita a Nehemías Cox. Nehemías Cox empieza a decir: su transgresión fue realmente completada al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, acerca del cual el Señor les había ordenado que no comieran. Y con respecto a esto, obsérvese. Número 1, que fue por el quebrantamiento, me fue ahí una palabra mal, que fue por el quebrantamiento de una ley positiva que la humanidad se perdió. Esta fue la puerta a través de la cual el pecado y todas las miserias consiguientes invadieron y por su entrada arruinaron este mundo inferior. 2. En cuanto el hombre cayó por la transgresión de ese precepto positivo, su quebrantamiento del pacto de Dios fue tanto más conspicuo, por cuanto este precepto no pertenecía inmediatamente y necesariamente a la ley de su creación, sino que fue añadido a ella como un término y condición especial de su relación pacto. Y 3, dice Nehemías Cox,
El quebrantamiento de esa ley positiva supone e implica necesariamente una violación de la ley eterna de su creación. Esta transgresión fue una total apostasía de Dios, y en ella estaba incluida toda maldad concebible, incluso los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Sí, todas las villanías que hasta el día de hoy han sido o alguna vez serán perpetradas en el mundo son el fruto genuino de ello, y después de una búsqueda estricta se encontrará que sus agravaciones son inexplicables. Terminamos entonces esta reseña comparativa en las diferencias textuales, que son muy importantes para nosotros que estamos haciendo una profundización de nuestro estudio sobre la confesión de fe, afirmando entonces que el cambio de pacto de obras que utiliza Saboya por darle una ley justa no debe leerse como un rechazo a la doctrina del pacto de obras, sino más bien como un refinamiento para centrar la atención a la naturaleza específica del pecado de Adán y Eva, donde rompen un pacto que Dios establece con ellos, donde Dios les da una ley adicional o ley positiva. Que al romper esa ley positiva, también la ley de la creación o la ley moral también fue rota, muestra la profundidad de la caída y de la rebelión consciente del hombre contra Dios. La frase pacto de obras a veces también se le llama pacto de creación o pacto de vida, de manera más inclusiva, pero quienes no tienen claro estos detalles tienden a pensar que cuando Dios creó al hombre ya lo creó en una relación de pacto, y no es así. Estas son nuestras convicciones.